Hemos seguido progresando como seres humanos, como animales. Hemos seguido volviéndonos de menor preferencia temporal, seguimos orientándonos más hacia el futuro. Y luego llega el siglo XX, y efectivamente volvemos a usar esta tecnología monetaria primitiva. Así que, somos, como estas personas cuyos cerebros pueden hacer computadoras y cosas increíbles. Pero estamos tratando de cazar con lanzas y piedras y no nos está yendo muy bien. Todo nuestro equipo de caza y producción de alimentos ha sido reemplazado por lanzas y piedras. Y estamos ahí tratando de hacer que la comida funcione para nosotros. Así que, obviamente, eso va a ser desastroso. Y es algo similar a lo que ha pasado con el dinero. TNNN. Estoy emocionado de tener a Seiferine con nosotros en los estudios. De hecho, no sé si te lo dije, pero cancelé mis planes de regresar a California. Se supone que debería estar en Santa Bárbara ahora mismo, pero escuché que venías. Yo dije, está bien, no hay forma de que dejemos pasar esta oportunidad. Así que muchas gracias por aceptar sentarte con nosotros. Muchas gracias por tenerme y por hacer el tiempo. Realmente lo aprecio. Y estoy seguro de que sabes, tu libro, el estándar Bitcoin, es como el referente. Fue lo que realmente me llevó al límite. Sabes, me interesé en Bitcoin desde los primeros días, pero después de leer tu libro, pensé, oh, está bien, esto es algo obvio. Como que Bitcoin es la progresión natural del dinero. Y este periodo de fiat fue realmente la aberración de lo que debería ser el dinero. Y siempre se lo recomiendo a todo el mundo. Como sé que la mayoría de los otros Bitcoins también lo están. Entonces, ¿cómo se siente saber que tu libro es conocido como el referente y realmente ha moldeado el espacio de Bitcoin? Es un poco raro. No es algo que estaba esperando. Quiero decir, estaba escribiendo el libro simplemente porque sentía que tenía que hacerlo y porque, ya sabes, tenía que hacerlo por mi trabajo. No era algo que esperaba que funcionara de esta manera. Así que realmente fue escrito como un libro académico. Y, no esperaba que se hiciera, tan popular. No pensé que tantas personas leyeran libros, pero supongo que Bitcoin es un poco diferente a lo normal. Y ha sido, surrealista. Viajo por todo el mundo y la gente habla del libro, así que es, un poco, surrealista, pero es agradable. No puedo decir que me quejo. Así que empezó un poco lento y fue creciendo en cuanto a ventas y exposición. ¿O desde el principio fue así? No ha, crecido un poco. Así que diría que las ventas subieron prácticamente cada año, excepto por, 2001 a 2002. Así que 2001 fue un año masivo porque fue el halving, la burbuja. 21. Sí, 21 fue la burbuja. Vino después del halving, así que eso fue todo. Generalmente, las ventas del libro se correlacionan, van bien con el mercado, así que se correlacionan con el mercado. Así que generalmente ha subido, igual que el número de Bitcoin sube. La tecnología, las reglas, todo lo que me rodea. Pero luego, de 21 a 22 hubo una caída, pero de 22 a 23 también hubo un aumento. Y creo que 24 probablemente va a superar a 23 otra vez. Así que es solo, y prácticamente todos esos años, desde 2020, creo que superan, 2018. Así que siempre ha sido, más que al principio. Fue un poco un éxito inesperado. Sí. Quiero decir, y eso es inusual para las ventas de libros. Usualmente al principio hay una gran prisa y luego como que se apagan. Yo. Así que compré el estándar Fiat tan pronto como salió. Sé que lo estabas publicando más o menos capítulo por capítulo. Simplemente sentí que no necesitaba tenerlo todo de una vez. Y luego lo conseguí, lo dejé y se me olvidó leerlo. Y la semana pasada, cuando, supe que venías, pensé, bueno, tengo que sentarme a leer esto. No pude conseguir el libro, así que escuché la versión en audio. Y supongo que ese libro fue mucho más trabajo para escribir que el estándar Bitcoin.
Eso es cierto, de hecho. Sí. Así que el estándar Bitcoin fue la culminación de ideas que había estado formando sobre el dinero y la economía incluso antes de haber oído hablar de Bitcoin. Así que algunas de las cosas que están escritas en el libro son cosas que yo mismo había escrito en notas y artículos, ya en 2008. Así que hay, por ejemplo, esa parte donde hablo del trabajo de Milton Friedman, así de memoria en este momento. Esa información es algo que escribí en 2009, creo, o tal vez incluso en 2008, cuando leí este libro, y lo anoté como una crítica de las ideas principales, y simplemente lo guardé. Pensé en publicarlo por un tiempo, pero era un poco demasiado arcano para que a la mayoría de las personas les importara. También era demasiado austriaco. Así que, y fue escrito, para mí. Pero luego, cuando decidí escribir el estándar Bitcoin, fue 10 años después, en 2018, 20, 17, fue en febrero, y simplemente decidí escribirlo. Simplemente. Empecé a recopilar todas estas ideas que tenía sobre la economía. Y sabes, Bitcoin ayudó a codificar todas esas ideas porque había estado pensando en el dinero duro y en el oro y en todas esas cosas. Ya había escrito cosas así antes. De hecho, había escrito, grandes partes del libro en árabe en 2012 y 2013. Para un informe en el que estaba trabajando, el cual al final nunca se publicó realmente. Pero tenía estas ideas. Así que en 2017, todo el proyecto del libro comenzó porque decidí que iba a escribir 1000 palabras al día. Así que simplemente me metí en la cabeza que iba a escribir 1000 palabras al día antes de siquiera tener una idea sobre el libro. Y simplemente tuve una gran idea de que iba a escribir sobre Bitcoin o sobre la carne, porque había sido carnívoro y estaba disfrutando. Las alegrías de ser carnívoro y quería escribir sobre eso. Y así tenía esas dos ideas y pensé que solo necesitaba escribir 1000 palabras al día y entonces algo bueno pasaría, ya sabes, ya sea publicaciones en el blog o libros o lo que sea. Así que empecé y comencé a recopilar mis ideas sobre Bitcoin y decidí rápidamente que iba a haber un libro ahí. Y luego, solo con poner esas 1000 palabras al día y hacer de eso el enfoque, pude escribir ese libro, o al menos la mayor parte del libro, en aproximadamente 2 meses y medio. Así que el libro estaba básicamente terminado, el 26 de abril. De hecho, eso es exactamente un día de diferencia, el séptimo aniversario desde que terminé de escribir el libro, diría yo. Así que recuerdo que fue el 26 de abril cuando terminé de escribir el primer borrador, que diría que era el 80-90% de lo que está en el libro final. Y empecé el 13 de febrero, así que fueron realmente 2 meses y medio en los que simplemente me senté y escribía al menos 1000 palabras al día. Y terminé con unas 80-90 mil palabras. Y luego, más tarde, se añadieron un montón de capítulos más durante el año siguiente hasta que se publicó el libro. Pero, al final, la mayor parte del trabajo fue yo metiendo todas estas ideas en las que ya había estado trabajando durante mucho tiempo. Y parte de eso era cosas que ya había escrito. Así que solo lo estaba copiando y añadiéndolo en contexto. Y así construí esta cosa simplemente, recopilando todo lo que había estado burbujeando dentro de mí durante muchos años, que realmente no tenía un foro para publicar, y no tenía el enfoque para publicar. Y porque estaba un poco perdido entre la publicación académica, en la que tenía que intentar trabajar y no estaba funcionando muy bien porque simplemente no estaba interesado. Y es aburrido y es fiat y es una tontería. Y ya sabes, la publicación popular, que también es algo en lo que no había puesto mucho tiempo y esfuerzo porque era una persona muy de fiat. Y así llega Bitcoin, Bitcoin me arregla. Empiezo a dedicarle tiempo y mientras tenga esta actividad de baja preferencia temporal, de lo que sea que pase hoy, voy a poner 1000 palabras en este borrador. Y lo hice de manera tan meticulosa. Quiero decir, tenía una hoja de Excel real donde estaba contando el número de palabras al final de cada día de trabajo y lo tenía graficado, y tenía que asegurarme de que estuviera subiendo y que, estaba calculando el promedio cada día. Y promedié más de 1000 palabras al día. Y logré sacarlo. Sí, logré escribirlo. Así que, en cierto sentido, fue, agotador, pero fue breve y fue. La mayoría de las ideas ya estaban hechas, y entonces, para el estándar Fiat,
Todo esto es una forma larga de decir que sí a la respuesta a tu pregunta. Para el estándar Fiat, por otro lado, simplemente, pasé mucho más tiempo trabajando en él y desarrollando las ideas y tratando de pensar en cómo podría escribirlo en forma de libro. Mientras que el estándar de Bitcoin era más como, tengo todas estas ideas, necesito, sacarlas. Ahora, necesitaba ver, ok, ¿qué más? Y también necesitaba abordar esto en torno a una pregunta específica de intentar estudiar el fiat. De la misma manera en que estudié Bitcoin, que surgió espontáneamente con Bitcoin. Porque solo estaba tratando de explicar Bitcoin y, al intentar escribirlo de una manera que pudiera explicarlo, salí con esto, pero luego con el estándar Fiat tuve que, como, realmente hacer un esquema y, decidir qué quería hacer, que era esencialmente aplicar lo que estaba haciendo en el estándar de Bitcoin para estudiar el Fiat, lo cual nadie haría porque nadie pensaría en estudiar el Fiat de esa manera, porque el Fiat simplemente es, estamos como. Pero ayudó a que todo tuviera sentido. Fiat tiene sentido mirarlo. A través de esa perspectiva, realmente lo simplificó. Sí, así funcionó para mí. Creo que simplemente se volvió claro, como una vez que haces la analogía con Bitcoin, y ese es el punto principal del libro, porque creo que es un experimento mental muy poderoso, ya que Bitcoin es creado por un ingeniero. La moneda fiduciaria está hecha por la historia, por millones y miles de millones de personas actuando, tomando decisiones, inventando cosas y usando cosas. Y así es este monstruo feo que surge de manera natural. Mientras que Bitcoin fue diseñado desde cero por un ingeniero que simplemente se sentó y se preguntó, ¿qué necesitamos para que una forma de dinero funcione? Bueno, necesitamos una forma de emitirlo, necesitamos una forma de moverlo, y necesitamos una forma de llevar un registro de eso. Necesitamos arreglar la oferta. Y en mi mente, creo que él ideó el dinero óptimo. No puedo imaginar una mejor manera de mejorarlo. Aparte de las formas obvias, que son, ya sabes, querrías que tuviera más capacidad. Idealmente, haría 1 millón de veces más transacciones por segundo como lo hace. Pero, ya sabes, la física tiene. Hay esos compromisos. Sí, hay esos compromisos. Así que, fue más difícil aplicar eso a la moneda fiduciaria, pero fue muy revelador en mi mente, si se me permite decirlo, porque creo que aplicas esas cosas. Y entonces, puedes descubrir las características esenciales de cómo funciona la moneda fiduciaria. Y una vez que ves eso, puedes darte cuenta de cómo eso lleva a diferentes impactos en todo en nuestra vida. Y así. Y mucho de eso se menciona en el estándar de Bitcoin, pero creo que lo que hace el estándar de Bitcoin es presentarlo y explicarlo como fenómenos individuales. El estándar Fiat nos lleva un paso más allá al presentar el tipo de estructura de incentivos que produce estos problemas. Estructura de incentivos que produce estos problemas. Y al final, se reduce al hecho de que la idea clave del libro es que en el sistema fiduciario, minas fiat. Al emitir deuda. Así que cada vez que pides prestado, se mina nueva moneda fiduciaria. Así es como funciona la minería. Y si entiendes eso, si piensas en eso, en Bitcoin tenemos a todos estos mineros que gastan millones y miles de millones de dólares construyendo todas estas instalaciones de minería para poder obtener más Bitcoin. En la moneda fiduciaria, tenemos un sistema bancario que está emitiendo deuda y buscando maneras de meter a más y más personas en más y más deuda. Porque cada vez que emites más deuda, ganas más dinero y devalúas el dinero de los demás. El 95% de la gente no entiende que eso es lo que pasa, pero sí. Sí, la mayoría no lo entiende. ¿No entienden que los bancos están creando dinero cada vez que prestan? Muchos creen que los bancos prestan dinero ajeno. Sí, no lo es. Y, por supuesto, el verdadero agujero de conejo aquí es, bueno, porque no puedo simplemente tener un banco simple que haga eso. ¿Recuerdas cuando el año pasado hubo ese colapso gigante del Silicon Valley Bank? Y había todas estas startups de personas realmente inteligentes y trabajadoras que estaban tratando de resolver problemas tecnológicos importantes. Quizás no todos, pero ya sabes. Todas estas personas simplemente iban a cerrar porque todo su saldo en efectivo se iba a ir. Porque el banco no podía manejarlo. Y entonces,
Muchos de ellos estaban preguntando, bueno, ¿no podemos simplemente tener un banco que no juegue con nuestro dinero, que solo guarde efectivo para nosotros y nos permita hacer pagos y recibir pagos? Y luego, podemos sacar dinero de esa cuenta bancaria e ir a jugar cuando queramos. Pero solo necesitamos una utilidad básica, de una app bancaria, que nos permita enviar y guardar nuestro dinero. Y no puedes hacer eso con la moneda fiduciaria. No funciona. ¿Por qué? Pueden pedir prestado en contra de eso. Ese dinero, y si piden prestado en contra de ese dinero, ganan más dinero, así que el incentivo es demasiado grande. No puedes simplemente hacer esto. Bueno, incluso los bancos que han intentado hacer eso y han tratado de obtener una licencia bancaria basada en no prestar dinero que no tienen o no hacer préstamos en absoluto, el gobierno les ha negado la licencia. Así que exactamente, no puedes. Tienes que operar en un sistema de banca de reserva fraccionaria y ellos tienen que supervisar eso, y los bancos que han intentado hacerlo no los dejan. Así que tienes que arriesgarte y, por supuesto, también, tienes que arriesgarte porque el dinero está perdiendo valor. Así que incluso si esas startups pudieran hacerlo, quiero decir, solo quieren algo de dinero a corto plazo, así que realmente no importa mucho porque no notan la erosión del valor. Pero, siendo realistas, sí, digamos, eres una empresa que tiene un saldo de efectivo de $1 millón en una cuenta bancaria. Solo, para hacer la nómina y recibir pagos y demás, si tienes ese tipo de cantidad de dinero. Entonces, estás perdiendo una cantidad significativa de dinero cada año a través de la devaluación. Y así necesitas asumir riesgos con eso, y eso es lo que todo el mundo está haciendo. Y así, también, tú. Sabes, no desarrollas una cuenta de ahorros porque tener una cuenta de ahorros es ridículo. Te dan una tasa de interés de 2, 3, 5 o lo que sea. No vas a poder mantenerte al día con la inflación porque la única manera en que todo este esquema Ponzi funciona es que te quedas en la calle. Así que, no vas a ir con ellos y obtener, tu parte justa. ¿Por qué? Si el banco diera una tasa de interés positiva que superara la inflación a todos. Entonces, ¿cuál sería el sentido de la inflación? El objetivo principal es robarte. Entonces, ellos usan no meterlo en el banco. Tienes que entrar al casino del mercado. Y eso es lo que todos tienen que hacer. Y, además, no tiene sentido que ahorres dinero para comprar una casa. Solo pides prestado para la casa y al final terminas endeudado. Y así pides prestado para la casa, pero también para tu negocio. Tiene sentido que el negocio pida prestado, porque mantener $1 millón en efectivo. Solo pides prestado tanto como puedas y tratas de mantenerte lo más ligero posible. Y, luego, bueno, no diría que lo llames ligero, pero te mantienes sin efectivo. Sí, solo necesitas asegurarte de que el flujo de efectivo pueda cubrir los pagos que tienes que hacer. Sí, exactamente. Porque si te pierdes un par de pagos, es una catástrofe. Como si estuvieras construyendo un saldo de efectivo y tuvieras ahorros, si te pierdes un par de pagos, tocas tus ahorros, lo cual no es lo ideal. Pero, tocas los ahorros y aún tienes ahorros. Y a menos que persistas en hacer cosas erróneas, que te hacen perder dinero, por mucho tiempo. Esto se puede resolver. Das marcha atrás y vuelves a acumular ahorros. Pero en el sistema fiat no tiene sentido tener ahorros en primer lugar. Pides prestado para casa, pides prestado para negocio, gobierno pide prestado. Todas las corporaciones, ya sabes, todos están pidiendo prestado y todos están a un par de cheques de estar en la calle. Y es este tipo de trato faustiano del dinero fiat donde todos se mete en este modo de juego donde estamos apostando en todas esas cosas. Y así, los ganadores de la apuesta ganan más ganancias, y el resultado es que los perdedores de la apuesta terminan en la calle. Y, sí, si solo dices que no puedes. Terminas en el, sí, adelante, terminas en el, lado perdedor de eso. Recuerdo que, ya sabes, trabajé como planificador financiero por un corto tiempo, antes de darme cuenta de que se trataba más de ventas que de planificación. No duré mucho en eso. Pero, lo que verías y lo que te muestran es, el mayor riesgo que enfrenta la gente es no arriesgarse lo suficiente. En el sistema actual, si solo intentas ahorrar y hacerlo de manera segura, te vas a quedar atrás. Y eso obliga, ya sabes, a todos estos maestros o trabajadores de la construcción, personas que no tienen interés en asumir ningún riesgo, los obliga a tomar riesgos o se quedan atrás. Y por eso, el sistema es tan diabólico. Estoy completamente de acuerdo. Y por eso todo el mundo está tan
estresado, en mi opinión. Y también es por eso que la gente es tan cortoplacista. ¿Por qué? Y es un tema que atraviesa todos mis libros y también los principios de la economía. La dureza del dinero, qué tan duro es tu dinero, qué tan bien puede mantener su valor en el futuro, es un gran indicador para ti, sobre cuán seguro estás en el futuro y qué puedes esperar del futuro. Y tu capacidad para proveer para el futuro. Así que te vuelves orientado hacia el futuro, lo cual se refleja en todo tipo de cosas. Se refleja en cómo te relacionas con tus amigos, cómo te llevas con tu familia. Su disposición a formar una familia y a invertir en el futuro en lugar de solo perseguir metas a corto plazo. Tu disposición a decir, ya sabes, trabajar honestamente, no hacer trampa, no mentir, porque no quieres arruinar tu reputación. Todas estas cosas mejoran. A medida que las personas se vuelven más orientadas hacia el futuro y, a medida que el dinero se vuelve más duro, mejora. Por otro lado, lo que hicimos en el siglo XX, así es como lo veo. Y para mí, esto es como una gran narrativa histórica. El dinero siempre se estaba volviendo más duro a lo largo de la historia humana, hasta finales del siglo XIX, siempre se estaba volviendo más duro. Y así, porque nuestro dinero se estaba volviendo más duro, pudimos almacenar más valor. Y pensar en el futuro. Y como resultado, nuestra preferencia temporal disminuyó y podemos ver esto reflejado en las tasas de interés. Las tasas de interés siguen disminuyendo, históricamente, hasta que a finales del siglo XIX habían alcanzado un nivel de solo alrededor del 2%, que es un nivel muy bajo. Y vemos esto como un fenómeno histórico. Por supuesto, hay periodos en los que las tasas de interés suben, guerras, enfermedades, hambrunas, cosas así, cosas malas, así que las tasas de interés se disparan. Pero en general hay una tendencia a la baja, porque la gente se está volviendo más civilizada, están acumulando más capital, están pensando más en el futuro, así que se vuelven más morales y tienen más capital. Y así, por lo tanto, porque tienes más capital. Quiero decir, lo moral es algo aparte, diría yo, del capital. Bueno, tal vez no completamente separado, pero sí hay una diferencia. Desde la perspectiva económica, en términos de tasas de interés, ves este proceso reflejado. A medida que la gente se orienta más hacia el futuro, ahorran más. Y porque ahorran más, eso hace que el precio del capital baje. Así que las tasas de interés disminuyen a largo plazo. Y así, vemos que esto sucede hasta el siglo XX, y luego llega el siglo XX. Y pasamos de un dinero que aumenta alrededor del 1,5% al año a un dinero que sube alrededor de 5, 10, 15, 20. Depende de dónde estés. Podría ser incluso 100, podría ser 200, podría ser 500, y hemos tenido algunos números enormes a lo largo de los años. Pero en general, diría que el promedio de los últimos 60 años, según mis cálculos, es alrededor de 60. Es alrededor del 14 por año. La moneda fiduciaria promedio, las mejores monedas fiduciarias, aumentan alrededor del 7 u 8% al año en términos de su incremento en la oferta. Así que pasamos de un aumento del 1,5% en la oferta a 10, 15, 20. Para la gran mayoría de la humanidad, y eso básicamente significa, la forma en que lo veo es que nosotros éramos. No creo que alguna vez lo haya planteado de esta manera, pero diría que hemos seguido progresando como seres humanos, como un animal. Hemos seguido teniendo una preferencia temporal más baja. Seguimos volviéndonos más orientados hacia el futuro. Y luego, llega el siglo XX y efectivamente, volvemos a usar esta tecnología monetaria primitiva. Así que, somos como estas personas cuyos cerebros pueden hacer computadoras y cosas increíbles, pero estamos tratando de, digamos, cazar con lanza y piedra, y no está yendo muy bien. Todo nuestro equipo de caza y producción de alimentos ha sido reemplazado por lanzas y piedras y estamos ahí afuera tratando de hacer que la comida funcione para nosotros. Así que, obviamente, eso va a ser desastroso. Y es algo similar a lo que ha pasado con el dinero. El dinero que teníamos era muy avanzado. Era oro. Estaba aumentando solo alrededor del 1,5% al año. Estaba yendo bien, nos permitía ahorrar para el futuro. Cualquiera en el mundo podía ahorrar en ese dinero, y eso es lo que nos permitió construir toda esta increíble civilización humana en todo el mundo. Y luego, nos volvemos locos y pasamos a una forma de dinero que está destruyendo constantemente nuestra capacidad de ahorrar. Y constantemente nos está robando. Y constantemente está financiando a un montón de sociópatas para que anden disparándose entre ellos y a nosotros. Porque pueden.
Porque pueden, porque es solo una forma para que los sociópatas tengan más control sobre la sociedad. Y los resultados son catastróficos. Pero realmente creo que Bitcoin soluciona esto. Al final, esto es a lo que se reduce. Bitcoin soluciona esto porque ahora Bitcoin está aumentando solo un 0.8% al año y está abierto para cualquiera en el mundo y todos lo pueden usar. Y vamos a ver al mundo entero siendo bitcoinizado, creo que en nuestra vida. ¿Cuál fue la cosa más sorprendente para ti al escribir? El Bitcoin. El estándar estoy seguro de que involucró mucho estudio y mucha investigación. ¿Cuál fue la cosa que más te sorprendió? Vaya, no había pensado en eso antes. Yo diría dos cosas y están un poco relacionadas. Son conceptos distintos, aunque están relacionados. La primera es el papel central del ajuste de dificultad, que realmente solo me llegó mientras estaba escribiendo el libro. Y por eso me encanta escribir. Y creo que es algo genial porque te ayuda a aclarar tus ideas. Entonces piensas que entiendes algo y crees que sabes cómo funciona, pero en realidad no lo has entendido del todo, hasta que intentas escribirlo de una manera que un extraño pueda entenderlo. Alguien que no te conoce. Y es solo leer este texto y tratar de darle sentido a esta cosa que estás explicando. Si intentas hacer eso y tratas de leerlo con los ojos de un extraño, entonces inmediatamente comienzas a ver todas las limitaciones en tu comprensión. Y luego necesitas construirlas. Explicaciones. La única manera de hacerlo es desarrollar la comprensión por ti mismo. Así que logras ver todas las lagunas en tu comprensión al intentar escribir sobre algo. Y, a su vez, eso te permite corregirlas, te permite encontrar una solución, te permite construir. Esto. Entenderlo en un producto que otras personas puedan consumir. Así que diría que, mientras hacía esto, mientras escribía este libro, me encontré con la importancia del ajuste de dificultad. Y no es algo con lo que comencé el libro, pero, al final, podría ser la idea más importante del libro. O una de las ideas más importantes en la forma en que está estructurado el libro. Y creo que no soy. O sea, obviamente, no soy la primera persona en hablar sobre el ajuste de dificultad, pero creo que podría ser el primero en señalar esto como él. Realmente. Como el gran avance de Bitcoin. Y es algo con lo que Adam Back está de acuerdo conmigo, como alguien que es mucho más competente técnicamente que yo. Pero realmente creo que esta es una tecnología enormemente significativa. Porque lleva a Bitcoin de ser un proyecto de software regular a convertirse en la piedra filosofal del dinero. Lo lleva a ser, este es el mejor dinero que se ha inventado, puramente por el ajuste de dificultad. Y el ajuste de dificultad simplemente permite que escale infinitamente en términos del valor que puede mantener. Y es una conclusión que te deja boquiabierto. Y solo pude llegar a eso después de haber escrito el estándar de Bitcoin, porque después de que llegué a entender, primero que nada, la importancia de la dureza del dinero. Y solo poder explicar eso es algo que sabes intuitivamente. Lo entendí como un amante del oro por el oro, sí, pero solo cuando me senté y lo escribí y expliqué lo que pasó con el oro y entendí lo que pasó con la plata. La otra cosa, sí, investigar sobre la plata fue otra cosa, y entender que la plata era la original moneda de mierda analógica, eso fue otra sorpresa. Una pequeña nota al margen, pero al encontrar todas estas ideas, y llegar a entender la importancia de la dureza del dinero, todo eso me permite. Entonces, cuando estoy tratando de pensar en cómo funciona Bitcoin, explico por qué la oferta de Bitcoin es tan importante para su función. Y entonces, ¿qué explica eso? Y así es como trato de explicar la parte técnica de Bitcoin. Y creo que esta es una gran manera de llegar a ello, si se me permite decirlo, ya que escribí el libro, así que obviamente creo que lo es, en eso, explicando la dureza del dinero y por qué esto es un gran problema, y luego mostrar cómo esto se resuelve como un problema de software al crear esta forma de dinero. Donde tenemos este pequeño truco mágico llamado ajuste de dificultad. Así que a medida que más personas intentan producir el dinero, están bienvenidos a hacerlo.
Todos pueden intentarlo. Todos pueden intentar ser inflacionistas, pero simplemente se va a poner más difícil. Y por lo tanto, la oferta va a estar limitada por el aumento en la dificultad de producción para permitirnos generar una oferta. Una oferta que es completamente predecible. Que se ha mantenido durante 15 años. Es absolutamente alucinante. Quiero decir, gracias a este truco mágico, no importa que Bitcoin haya pasado de ser solo 2 personas a ahora tal vez ser 200 millones de personas, quién sabe. Bueno, y estoy seguro de que Satoshi no lo hizo. En ese momento pensar que solo habría almacenes alrededor del mundo corriendo mineros para extraer Bitcoin. Pero no importaba porque el ajuste de dificultad estaba ahí. Sí, me pregunto sobre eso. No estoy tan seguro de eso, la verdad, creo. Probablemente haría. Probablemente si tenía una idea de que esto iba a ser un sistema de un nodo y un minero. Simplemente, de manera natural, la gente va a estar minando y usando la red. No estoy tan seguro, pero él sí menciona. Pero, ¿crees que él lo imaginó a esta escala, con estos enormes almacenes alrededor del mundo que estaban? Quiero decir, él menciona en algún momento. Lost GTU. Entrando en la minería. Entonces. No está claro, hasta donde puedo ver de lo que he leído. No está tan claro. Podría estar equivocado. No está tan claro. Hubiera imaginado esto se desarrollaría así. Es increíble que lo haya hecho. Y esta es una industria enorme, en todo el mundo. Y todo está regido por este algoritmo de dificultad que simplemente determina cuánto van a producir todos ellos. Bueno, les diría a todos los bitcoineros allá afuera, sé que casi todos lo han hecho. Lee el estándar de Bitcoin, pero sé que muchos de ellos, como yo, quieren, ya sabes, han planeado leer el estándar Fiat y no han tenido tiempo para hacerlo. Realmente siento que el estándar de Bitcoin es lo que le das a alguien para ayudarlo a entrar en Bitcoin. Pero el estándar Fiat es lo que le das a los bitcoineros que quieren profundizar y entender por qué. O sea, cuáles son los verdaderos problemas que Bitcoin está resolviendo. Así que definitivamente animo a todos allá afuera a que se aseguren de conseguir el estándar Fiat. Yo, de hecho, creo que me gusta más que el estándar de Bitcoin. Quiero decir, son dos libros diferentes. El estándar de Bitcoin es muy simple y elocuente y simplemente lleva a la gente a Bitcoin. Pero el estándar Fiat para mí fue como abrir la mente en todas estas diferentes áreas. Sí, creo que si tuviera que decirlo de manera objetiva, diría que probablemente el estándar Fiat es el mejor libro. Quizás el estándar de Bitcoin sea mi favorito. Es más transformador para mí porque es mi primero. Es mi primero, y obviamente se ha vendido más porque hay mucha más gente curiosa sobre Bitcoin que sobre el Fiat, al menos al principio. Pero, creo que si lo mirara objetivamente, diría que probablemente el estándar Fiat es un mejor libro. Quiero decir, obviamente incorporé muchos de los comentarios que había recibido sobre el estándar de Bitcoin en eso. Pero luego, los principios de la economía, por cierto, ese. No lo he leído todavía. Sí, bueno, ese tomó más trabajo que los dos primeros juntos. Quizás, incluso más trabajo que los dos juntos, más del doble. Ese lo empecé antes del estándar Fiat y lo terminé después del estándar Fiat. Así que es como si tuvieras tu propia dificultad, ajuste con cada libro que escribes. Correcto, es el siguiente. Exactamente. Sí, es el doble de difícil. Bueno, o sea, tienes más lectores, así que tienes más gente a la que complacer y, tienes que hacerlo mejor para captar el interés de la gente. Sí, así es. La dificultad sí aumenta con cada nivel. O sea, no quieres tener un libro que salga después de otro y que sea inferior. Sí, no quieres estar empeorando en eso. Quieres seguir mejorando en lo que estés haciendo. No solo pasa con los libros. Definitivamente. Bueno, de hecho, hoy tengo notas. Normalmente no tomo notas cuando estoy haciendo un podcast, pero tengo algunas preguntas específicas que quiero hacerte justo sobre la adopción de Bitcoin en El Salvador a la luz de lo que has escrito y lo que piensas al respecto. Hay mucha gente en el espacio de Bitcoin que piensa que usar Bitcoin, gastar Bitcoin es una tontería y que no aporta ningún valor, que solo deberías estar ahorrándolo. Y muchas veces mencionan la ley de Gresham, que dice que el dinero malo desplaza al bueno. Según lo que entiendo de eso,
Lo que están pasando por alto es que en la ley de Gresham se está asumiendo que hay una fuerza externa que está forzando el valor de estas dos monedas lado a lado. Entonces, ya sabes, cuando tenían monedas que tenían menos plata en ellas, decían que valían lo mismo y que tenías que aceptarlas igual. Así que sería como en El Salvador, diciendo, sí, tienes que usar Bitcoin y dólares. Y el Bitcoin va a estar a 5,000 pesos como fijado. Y, por supuesto, entonces nadie va a usar Bitcoin, van a usar dólares. Pero tengo curiosidad por saber qué piensas al respecto. ¿Crees que, debido a que en el estándar fiduciario hablas de cómo el dinero más sólido siempre va a ganar a largo plazo, pero hay limitaciones? El oro tenía limitaciones en cuanto a poder pasarlo a través del espacio y poder enviarlo y liquidarlo y todas esas cosas, pero el Bitcoin realmente resuelve todos esos problemas. Y así que supongo que, de una manera un poco enredada, solo estoy preguntando, ¿ves que con el tiempo el Bitcoin desplace al dólar en un lugar como El Salvador que ha adoptado ambas monedas? Creo que sí. ¿Crees que va a suceder a una escala global? ¿Qué? Probablemente. ¿Qué? Mientras suceda en un lugar como El Salvador. Podría ser difícil para un país pequeño como El Salvador hacer este tipo de cambio. En última instancia, si el mundo sigue estando predominantemente en Bitcoin. Lo siento, el mundo está predominantemente en el dólar. Pero eso solo hace que sea una oportunidad más lucrativa para que El Salvador entre antes y acumule más sats. Así que diría que, lo que pasa en la situación cuando tienes estas dos monedas. Cuando la gente habla de la ley de Gresham, tienes toda la razón. Es cuando el gobierno está imponiendo el uso de un dinero inferior con un valor igual al del dinero superior. Así que, esencialmente, están descontando o grabando el uso del dinero superior, en cuyo caso la gente va a tomar el dinero superior y enviarlo al extranjero. Y el dinero que va a circular a nivel nacional es el que es inferior. Pero, por supuesto, a largo plazo, eso realmente no hace que el dinero más fácil pueda vencer al dinero más sólido. Un buen ejemplo sería si miras lugares donde la gente está teniendo una inflación muy alta, como Turquía, o hiperinflación, como Venezuela. La gente no quiere pagar con el dólar estadounidense al tipo de cambio actual. El mandato del Estado. Bueno, Turquía probablemente no sea un buen ejemplo. Creo que generalmente tienen un mercado libre, no hay un mercado negro ahí en la moneda. Así que no sería un ejemplo de la ley de Gresham. Pero un lugar como Egipto, por ejemplo. Sí, en Egipto hay un tipo de cambio oficial. O en Argentina, no estoy seguro si todavía lo tienen. Lo tuvieron por un tiempo. Está el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado negro. Y así, en ese mundo, nadie va a pagar realmente la cuenta del hotel o la cuenta del restaurante o el café o el almuerzo en dólares estadounidenses al tipo de cambio actual, porque estarías, perdiendo una cantidad significativa de dinero. Estarías pagando eso, estarías aceptando, estarías vendiendo tu dólar a un precio de, digamos, 20 libras por dólar, cuando podías salir a la calle y encontrar a un tipo que te pagara 40 libras por dólar o algo así. Así que en esa situación, la gente usaría, la libra egipcia o el bolívar venezolano, en lugar del dólar. Pero lo que realmente está pasando es que cualquier cantidad real de dinero en el país se va a mover hacia el dólar y, por lo tanto, el dólar va a ser la verdadera moneda, y entonces la gente va a estar usando la moneda local como una forma de transaccionar, a menos que regreses al tipo de cambio de mercado libre y luego haya un tipo igual, y entonces la moneda local tiene una oportunidad de sobrevivir. Pero de lo contrario, si tienes un tipo de cambio dual, solo le estás diciendo a todos que vendan su moneda local por la otra. Y luego ellos, compran la moneda local cuando la necesitan, así que mantienen la moneda más fuerte. Así que a largo plazo, el bolívar venezolano no va a desplazar al dólar estadounidense. Esto es a lo que finalmente se reduce. Este es el tipo de manera en que la gente a veces malinterpreta la ley de Gresham. Según la ley de Gresham, en ese entendimiento, el bolívar venezolano desplazaría al dólar porque es una moneda de mala calidad. Pero no lo hace.
Así que, al final, el mundo entero termina teniendo que usar el dólar porque es más fuerte. Y creo que algo similar va a pasar con Bitcoin, y como yo lo veo, creo que el dinero es una tecnología de saldo en efectivo. Así es como realmente funciona. Compras dinero y mantienes un saldo en efectivo, y tu saldo en efectivo es la cantidad de dinero que estás guardando. Y cuanto más saldo en efectivo acumules, más dispuesto estarás a gastar. Y entonces, cuanto más dinero tengas, más podrás gastar de forma sencilla, pero también, cuanto más dinero en particular tengas, más estarás dispuesto a gastarlo. Así que si tienes muchos dólares, es probable que gastes de los dólares, no de los Bitcoin. Si tienes, digamos, una asignación del 1% a Bitcoin, entonces al gastar mucho, vas a estar gastando los dólares. Y así, la decisión de las personas sobre en qué quieren gastar es una función de sus saldos en efectivo. Entonces, para mí, lo importante es crear un saldo de efectivo para poder gastar. Y tratar de gastar antes de construir el saldo en efectivo, en mi opinión, es probablemente contraproducente. Así que, mucha gente malinterpreta esto como decir, que nunca deberías gastar tu Bitcoin. Esto no es lo que está diciendo. Diciendo debes. Sí, deberías acumular más, conseguir más Bitcoin para que solo puedas gastar Bitcoin. Está bien. Si puedes gastar otras cosas, básicamente estás corto en Bitcoin al 100%. Estás acumulando demasiados dólares. Sí, por eso me preguntaron, porque todavía tienes todos estos dólares que estás tratando de deshacerte. Siempre puedes. Hay todas estas casas de cambio disponibles. Sería una cosa, si todo estuviera restringido, si no pudieras convertirlo en Bitcoin, pero la mayoría de nosotros tenemos un acceso muy fácil para cambiar los dólares que queramos por Bitcoin. Exactamente. Y así, en esa situación, estás incurriendo en una devaluación, del dólar al mantener grandes cantidades de dólares. Pero cuanto más dólares mantienes, más fácil es gastar de los dólares. Y al final, muchos de nosotros tenemos muchos dólares para gastar porque gran parte de nuestra vida sigue en el mundo fiat, y a veces algunas de nuestras ganancias están en el mundo fiat. Así que, por lo tanto, ya sabes, cuanto más necesites hacer esto, más tienes que acumular dólares. Y así, cuanto más tengas que mantener saldos en dólares, más devaluación tienes. Pero entonces, si gastas Bitcoin, menos saldo en efectivo en dólares necesitas tener. Y más puedes estar en el dinero más duro y mejor. Eso es lo que me encanta de estar aquí en El Salvador. Prácticamente todo lo que hacemos lo podemos hacer en Bitcoin. Así que realmente no necesito mantener dólares, excepto, ya sabes, para alguna cosa ocasional o si voy de regreso a Estados Unidos o algo así. Pero en general, la gente dice, eso es estúpido. No deberías nunca gastar tu Bitcoin. Deberías gastar tus dólares. Porque los guardas. Es como simplemente ten menos dólares. Y cuando entiendo que no todos están en esta situación donde tienen lugares que aceptan Bitcoin, pero si tienes la oportunidad en ciertos lugares de pagar en Bitcoin, eso te permite mover más y más de tu vida hacia el Bitcoin. Exactamente. Y creo que, ya sabes, puedo entender por qué querrías mantener dólares porque tienes cuentas que pagar y, ya sabes, para cosas que son críticas. Y si no tienes un gran margen de ahorros, digamos que estás gastando una cantidad significativa de tus ingresos. Entonces, en esa situación, quieres tener un colchón de fiat para los gastos que ocurren en el próximo mes o 2 o 3. Pero, ya sabes, es importante no volverse demasiado flojo con esto y seguir acumulando más y más fiat porque, sabes, te están robando. Así que tienes que tener cuidado. Este eres tú y lo pones en fiat. Es cubo hielo derritiendo. Así que solo sacas los cubos de hielo que realmente necesitas usar y tratas de gastarlos lo más rápido que puedas antes de que se derritan. Cuanto más tiempo intentas no adquirir más, porque mucha gente dice que, bueno, quiero gastar esto rápido, pero al mismo tiempo están adquiriendo un montón más. Exactamente. Sí. Así que, en última instancia, se trata de intentar aumentar tu saldo en efectivo en Bitcoin y luego esas cosas. Y la cantidad que gastes en Bitcoin aumentará naturalmente y, a medida que el precio de Bitcoin suba, su composición como parte de tus saldos en efectivo debería aumentar también de manera natural.
Así que si quieres ser conservador al salir de la moneda fiduciaria hacia Bitcoin y quieres mantener una cantidad significativa de gastos para, digamos, los próximos 3 meses, 6 meses o un año, o tal vez incluso 2 años en moneda fiduciaria, bueno, eso es solo. Se va a hacer más pequeño, como parte de tu riqueza. Aunque, por supuesto, si tus gastos suben más rápido que el aumento de Bitcoin, va en la otra dirección, pero probablemente no deberías estar aumentando tus gastos tan rápido como está subiendo Bitcoin. Probablemente no deberías. En general, es una tasa de aumento muy rápida. Así que, deberías estar acumulando más de todos modos. Pero en general, sí, eso es. A medida que el precio de Bitcoin sube, su composición en tus saldos de efectivo aumenta, así que la probabilidad de que gastes Bitcoin también sube. Y de manera similar, a medida que el precio sube, el valor de Bitcoin y su porcentaje como parte de la composición de los saldos de efectivo de las personas en general aumenta, lo que significa que la probabilidad de que te encuentres con alguien que tenga Bitcoin y que esté dispuesto a aceptar Bitcoin también comienza a aumentar. Así que actualmente, alrededor del 1% de los saldos de efectivo del mundo, tal vez medio por ciento de los saldos de efectivo del mundo, depende de cómo lo calcules, está en Bitcoin, así que las probabilidades de que algo que quieras comprar esté en Bitcoin en cualquier parte del mundo son como medio por ciento. Así que no vale preguntar. Pero los números suben, la tecnología actúa. Medio por ciento es 1%, 2%, 5%, 10%, llega al 50%, 60%. En ese punto, para la mayoría de la gente en el mundo, tiene más sentido aceptar Bitcoin como dinero. La otra cosa con la que siempre trato de desafiar a la gente es que creo que adoptar un estándar de Bitcoin realmente te ayuda a ser un consumidor más sabio. Porque cuando ya sabes, cuando solo estás tirando dinero a algo, piensas, bueno, de todos modos, va a valer menos en el futuro. Pero cuando estás gastando en Bitcoin, te estás preguntando, ¿realmente necesito esto ahora? ¿O puedo esperar? Porque dentro de un año, podría comprar mucho más con eso. Y creo que en realidad nos ayuda a ser consumidores más sabios. Y, ya sabes, eso se filtra en todo tipo de otras cosas que ves y que te sumerges en el estándar fiat, simplemente como nuestra comida y el medio ambiente. Todas estas cosas han sido devaluadas por el dinero fácil. Pero si lo llevamos de vuelta a vivir bajo un estándar de Bitcoin, simplemente no necesitamos tanto, tomamos decisiones diferentes. Creo que ese es el caso. No te voy a retener mucho más porque sé que tienes un gran evento aquí esta noche en el Santi. Pero tengo curiosidad sobre lo que ves, el camino para otros países. Viniendo a Bitcoin, ¿crees que ellos, como El Salvador, primero llegarán al dólar? O tal vez no se dolaricen oficialmente, pero debido a las stablecoins, de facto se dolarizarán, lo que llevará a que sus gobiernos estén dispuestos a renunciar a las impresoras de fiat. ¿O crees? Sí. Pasará de varias maneras. Solo curiosidad por tu opinión sobre qué pasa con el dólar. Creo que es interesante. No tengo una respuesta sin bola de cristal, pero puedo ver el argumento de por qué eso podría pasar. Creo que en la mayor parte del mundo, la gente se beneficiaría de tener algo como Estados Unidos, dólar. ¿Por qué? La única otra alternativa que tienen, no, la única alternativa que creen que tienen. La única alternativa que creen que tienen es su moneda local, que generalmente es terrible. Es incluso peor que el dólar. Si no te gusta el dólar, deberías probar los otros fiat y ver qué tan malos son. Entonces, ya sabes, como alguien que no es un sociópata que le gusta ver sufrir a los seres humanos. No puedo estar infeliz por alguien. Actualizando. De una moneda que sube un 30% al año en términos de su suministro a una moneda que solo sube un 7% al año en términos de su suministro. Quiero decir, es una decisión natural y racional que cualquiera debería poder tomar. Obviamente, estaríamos mucho mejor si ellos optaran por una moneda que sube un 0.8% al año y va en declive. Pero, ya sabes, al final, no todos van a lograrlo en la vida. Algunas personas simplemente van a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué vas a hacer? Y creo que, realísticamente,
Ahí, ya sabes, el P. La respuesta políticamente correcta aquí, o la respuesta de un economista desapasionado sería: al final, la gente se va a dar cuenta de que ésta sube mejor. Y como la oferta disminuye, sube más lento. Y así, racionalmente, irán hacia eso. Pero, realísticamente, es más un proceso darwiniano, en el sentido de que es la supervivencia financiera del más apto en eso. Si subes al 7% y te sientas en tus laureles pensando que el 7% es genial, las personas que lo suben al 0.8% simplemente van a seguir haciendo crecer su riqueza mientras tú no lo haces. Y por eso no tengo mucho de un todo. Vamos a salir y evangelizar y contarle a la gente sobre esto. ¿Por qué? ¿Y por qué? Tengo un poco de tentación de decir, diviértete quedándote pobre regularmente, porque esto es a lo que realmente se reduce. Como explica mi libro, porque esto es mejor. Y porque esto te hace pobre, y porque esto te hace rico. Es, de alguna manera, evangelizarlo. Quiero decir, estás ayudando a meter a la gente en el sistema. Sí, exactamente. Mi libro lo explica. Y si estás interesado en esta pregunta, entonces puedes ir y leer el libro. Pero más allá de eso, quiero decir, si insistes en seguir usando tu gobierno, simplemente va a seguir. Sí, es tu elección. ¿Quién soy yo en acuerdo? Entonces, quiero decir, me encantaría que la gente hiciera esto. Si alguien me pregunta, yo se lo diría. Pero, en cierto nivel, esta idea de que debemos preocuparnos por ello y debemos hacer cosas, esto es una señal de alerta para mí porque generalmente la gente no está tratando de intervenir y hacer cosas que son desagradables. Recurren al miedo. Y, realísticamente, no hay razón para asustar a la gente porque al final, la triste realidad es, quiero decir, si la gente no lo elige, se empobrece. Y las personas que sí lo eligen siguen mejorando su situación financiera. Entonces, eso es insostenible. Equilibrio tal como está. No podemos seguir siendo solo una moneda de nicho que crece en valor. Si crece en valor, eventualmente deja de ser de nicho y supera a la otra que está perdiendo valor. Y así es como lo veo. Donde ves a El Salvador en 10 años, habiendo adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal y haciendo estos otros movimientos para impulsar la educación sobre Bitcoin. Creo que has estado involucrado en eso un poco. ¿Dónde crees que eso dejará a El Salvador? Viniendo de un país muy pobre que a nadie realmente le importaba, a potencialmente ser un jugador poderoso en el mundo. Soy reacio a pensar en términos de un jugador poderoso porque creo que el Bitcoin te hace más racional que tratar de meterte en la estúpida geopolítica. Sí, no poder en términos militares, sino más bien como una fuerza económica. El lugar que atrae a la gente, atrae capital, es un lugar al que la gente viene, en lugar de huir. Exactamente. Y entonces, ya sabes, para que un país prospere progreso, no necesita dominar otros países, necesita colaborar con otros países, algo que Maísis explica de manera hermosa, lo cual discuto en principios de economía, que la paz y la cooperación son lo que se necesita. Y creo que en un lugar como El Salvador apostaría como una especie de él. Como un corolario de mi trabajo, en este lugar, lo que estamos viendo es que la gente se está moviendo hacia una forma de dinero que es más sólida que en otros lugares. Entonces, si de hecho decimos, dentro de 10 años, si vemos eso, la persona promedio en El Salvador tiene más saldo en efectivo que en Bitcoin que la persona promedio de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica y los países similares que lo rodean, entonces diría, sí. Sería muy interesante ver cómo El Salvador es diferente de estos otros países. Y yo esperaría que sería diferente porque la gente acumularía más Bitcoin, empezarían a poder ahorrar y porque pueden ahorrar, comienzan a volverse más orientados al futuro y se vuelven menos orientados al presente. Y menos de esclavos, de sus deseos inmediatos y más como un ser humano.
Racional, enfocado en el largo plazo, capaz de sublimar. Si esa es la palabra correcta, sus deseos a su racional, pensamiento. Y eso significaría más cooperación, más paz. Obviamente, la guerra entre pandillas ayuda. Ese es un factor importante que se suma, pero no diría que es un factor confuso. ¿Por qué? No está desconectado de eso. El hecho de que el mismo liderazgo político que cree en Bitcoin y puede ver la propuesta de valor en Bitcoin también pueda llevar a cabo algo como la guerra contra las pandillas. Y creer en el largo plazo. Se beneficia de hacer algo tan políticamente impopular, al menos a nivel internacional, claro, políticamente popular a nivel nacional. Es enormemente arriesgado desde una perspectiva de seguridad. Creo que una parte de esto que se subestima, de la que la gente no habla lo suficiente, es lo valiente que es para el liderazgo actual, el presidente Bukele, hacer esto. Porque liberó al pueblo de El Salvador. Y pueden caminar por las calles, pueden vivir muy fácil. Vidas muy seguras. Pero, para él personalmente, no es el caso porque mucha gente está enojada con él porque ha hecho muchos enemigos entre los enemigos correctos, diría yo, pero siguen siendo enemigos. Y esto es una enorme cantidad de sacrificio que él tiene que asumir, pero es lo correcto. Y para mí, no es coincidencia que haya un Bitcoin que piense así porque puede pensar a largo plazo. Mientras que todos los políticos Fiat están enfocados en el corto plazo. Y no pueden pensar más allá de que va a hacerme ganar la próxima elección. Que va, o como enriquecerse. Como me hago más rico, como meto más dinero en mi cuenta bancaria suiza, porque no han descubierto Bitcoin. Si descubren Bitcoin, no necesitan una cuenta bancaria suiza y dejan de ser corruptos. Oh, bueno, creo que esa es una buena nota para cerrar. ¿Hay algo más que quieras decir sobre El Salvador? Y luego, obviamente, además de los libros que tienes, creo que tienes como una enseñanza. Bueno, tengo mi podcast, el Bitcoin Standard Podcast, un episodio cada semana, y también tengo mi sitio web donde enseño cursos en línea sobre Bitcoin y economía austriaca. Así que mi tercer libro, Principios de Economía, ya estoy terminando el curso. Puedes. ¿Cuál es ese sitio web? Safeering.com. Está bien. Puedes unirte al curso y ahora también tenemos una app. Puedes descargar la app y ver los cursos y tomar los cursos en la app. Y también puedes unirte a los seminarios en vivo. 2 veces a la semana tenemos seminarios en vivo donde discutimos el material del curso. Entonces, ¿cuál es tu agenda mientras estás aquí en El Salvador, además del evento de esta noche? Voy a disfrutar mucho de la playa. Estoy ansioso por meterme mucho en el agua salada. Eso es lo que tienes que hacer. Te agradezco que te hayas tomado tiempo. Un placer. Gracias por recibirme. Un verdadero privilegio, y me alegra haber podido hacer algunas de estas preguntas, porque es vivir aquí en El Salvador, ver el país, el primero en adoptar Bitcoin y ver cómo se desarrollan algunas de estas cosas. Hay gente que dice, no está sucediendo o es muy lento. Para mí, está sucediendo mucho más rápido de lo que esperaba, solo porque la gente es de costumbres y estas cosas suelen tardar décadas en cambiar, y aquí se siente como si estuviéramos a toda velocidad. Sí, absolutamente, sí. Es agradable pagar tu taxi en Bitcoin, tengo que decirlo. Sí, es gracioso. Siempre bromeo con mi esposa porque siempre les dice a las personas que no es una Bitcoin. Yo soy tú. Gasto más en Bitcoin que el 99% de las personas en conferencias de Bitcoin. No es lo único en lo que piensas. Eres un Bitcoin. De hecho, sabes cómo usarlo en tu vida diaria. Está genial. Creo que esto es lo que necesitamos. Necesitamos más usuarios de Bitcoin. Quiero decir, realmente no los necesitamos. No tienen que venir. Pero es bueno ver a la gente usar Bitcoin sin él. Equipaje, ideología que viene con eso. Eso es solo algo útil. Es lo más fácil de usar. Sí. Es como voy a mensaje de mi hijo. Así ganamos. No vamos a ganar tengamos libertarios que quieren separar el dinero. Esa es una pequeña parte de la gente. Sí. Vamos a ganar, tenemos más dinero, lo van a usar porque es mejor. Eso. No lo van a usar hayan leído Roseberg.
Exactamente, está bien. Bueno, vamos a sacarte al océano para que puedas descansar para el evento de esta noche. Así es. Muchas gracias. Así es.